Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? En cualquier parte del mundo donde estén, a la hora que sea, abarcamos todo el planeta ahora desde que esta nueva modalidad que nos lleva a las charlas que Hola, hacíamos. hola, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Ahí silenciamos la otra máquina. Les decía, esto que nos trae esta nueva modalidad de estar encerrados y no poder hacer las charlas habituales que hacíamos en nuestro salón del Centro Cultural Sefaradi, que ahora la hacemos en forma global, participando todo el mundo, tanto quien es disertante como los invitados. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, hola Marcelo, hola a todos. Una alegría más Lili, ¿me encontrarnos estás otro escuchando? jueves con una excelente presentación como la que vamos a tener hoy. Pero primero, sí, te escucho, estoy hablando. Bueno, tenemos hoy una presentación fabulosa, pero antes nos Ok. vamos a ir a presentar algunas otras cosas que queremos decir sobre nuestras actividades. Sí, en efecto, bueno, hoy vamos a estar con quien ya vamos a presentar, pero quiero contarles que el jueves que viene vamos a estar con María Esther Silverman de Siwiner, a quien la conocemos muy bien, profesora de la Universidad del Noroeste Argentino en Tucumán, que es una gran investigadora de las tradiciones sefaradíes y nos va a traer una de las tradiciones que más comunes tenemos en las casas sefaradíes, como es el caso de la ruda. Y no solo eso, sino también cómo se relaciona con otras tradiciones sobre el mismo tema que tienen otras etnias y cómo se van mezclando unas con otras. A la semana siguiente vamos a tener nada menos que al profesor Edwin Ceruzzi. Edwin Ceruzzi, quien es el director del Centro de Investigación de Música Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, va a estar con nosotros. Esto es un lujazo que nos damos. Edwin es premio Israel, nada menos, y nos va a hablar de su última investigación, Canticas de los abuelos sefarad en el imaginario colectivo del mundo oral. Es un gran investigador que rescata las músicas de la tradición sefaradí. Le, además, Neva. Además, quiero decirles que todas estas transmisiones son en vivo, o sea, los disertantes van a estar en vivo. Pero tenemos alguna sorpresa más. Ahí Lili les va a contar. Sí, les voy a contar, es el otro flyer, por favor. Les voy a contar una primicia que tenemos. Este domingo vamos a comenzar con una actividad que dimos en llamar Encontros de Alzar. Esto, musafires y balabayes, esto va a ser totalmente en ladino, tanto los balabayes, que son los dueños de casa, como los musafires, que son los invitados. Y entonces vamos a tener por primera vez unidas 8 instituciones. Si me podés poner, Marcelo, el otro flyer, por favor. Tenemos 8 instituciones unidas para realizar esta actividad. Aquí tenemos a los representantes de cada una de ellas, unos de los más importantes en todo el mundo de nuestra habla en ladino, y la presentación que la haremos este próximo domingo 9 de agosto, vamos a estar por primera vez todos juntos para presentarnos y para contarles sobre algún tema de sorpresa que les vamos a hablar el mismo domingo. Y después de eso, cada domingo vamos a tener a un dueño de casa con un invitado, a un balabay con un musafir, que representa a cada una de las instituciones que les mostramos recién. Así que los esperamos ahora nomás este próximo domingo en Encontros de Sefarad.
Sí, para tener toda la agenda, pues la verdad que es muy, muy nutrida porque va a haber actividad todos los jueves y todos los domingos, más algunos cursos también que estamos haciendo. Recuerden, ingresan a sfarad.com y ahí se suscriben para recibir semanalmente la agenda de todas las actividades. Pero sin más de decir, vamos con la conferencia de hoy. Bueno, hoy tenemos esta excelente conferencia con un tema no muy hablado y conocido, que es comunidades emergentes de los descendientes de criptojudíos en Latinoamérica, con la profesora Rivka Cook. Y les voy a contar un poquitito sobre la currículum, sobre la biografía de Rivka. Rivka nació y se crió en Venezuela y desde el 2001 enseña español como segunda lengua en la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois. Sus investigaciones incluyen la cultura sefaradí, historia, lengua y literatura, la enseñanza de lenguas extranjeras a través del uso de tecnologías y estilos de aprendizaje. Actualmente es candidata alterna del programa de becas Fulbright y además dicta clases allí en la universidad y es miembro docente de una de las residencias estudiantiles en la misma universidad de Northwestern. Ha presentado el producto de sus investigaciones a nivel nacional e internacional y sus trabajos han sido publicados tanto en Estados Unidos como en diferentes partes del globo. Bienvenida, Rivka. Gracias, Lili. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también por esta oportunidad, Lili, que me has dado de venir a presentar algo que es muy nuevo para mí y del cual me siento muy feliz. Gracias, Marcelo, por la asistencia técnica. Gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar frente a ustedes. He venido desde Chicago a Argentina en first class, en primera clase, y no me quejo. Muchísimas gracias a todos y en especial también a cada uno de ustedes que ha venido a escucharme. Sí, como comentó o ustedes ven en la pantalla. Déjame, Rivka, contarle a la gente que esto del viaje a Buenos Aires. ¿Perdón? Decía que esto es una figura, esto del viaje, porque estás en Chicago. Estamos haciendo en vivo desde Chicago. Sí, perdón. Estoy aquí en Chicago con un viaje imaginario en primera clase a Argentina, a Buenos Aires. Pero sí, estoy aquí en Buenos Aires, que digo, en Evanston, en la universidad. Como dijo Lili, soy miembro docente de una de las residencias. Así que aquí en Evanston y desde Evanston, con mucho cariño, esta presentación. Ok. Nosotros la semana pasada... Tu presentación para todos. ¿Perdón? Te dejamos con tu presentación con todo el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Nosotros no se preocupen, la charla no es en hebreo y no voy a presentar muchos textos en hebreo, pero esto lo quiero como introducción. ¿Por qué? Porque recién la semana pasada conmemoramos el 9 de Av, el día en que la fecha límite de la expulsión de los judíos de España y luego unos cuantos años después de Portugal, pero leímos en la sinagoga Eijá, uno de los libros en el Tanaj, y ahí había los dos últimos versos de Eijá, dice o se lee, Lama lanetzach tishkachenu, tasvenu leorech yamim. ¿Por qué nos has olvidado por completo? ¿Por qué nos has abandonado para siempre? Hashiveinu Hashem elecha benashuva, hadesh yameinu kekedem,
Regrésanos a ti, Hashem, y regresaremos. Renueva nuestros días como los de antaño. Y esto es el clamor o el llamamiento que hacen estas comunidades emergentes. Ellas regresan o sus miembros regresan al judaísmo y Dios no los ha abandonado. Hashem los mantiene vivos y los ha acogido. ¿Cómo comencé con todo esto? Yo recibí entre uno de mis participantes de cursos que yo doy un informe genealógico y como verán, hay un espacio en blanco que yo no dejé su nombre porque no le pedí permiso de publicarlo. Él me mandó este informe y lo compartió conmigo, pero no le pedí autorización para publicarlo y por eso están omitidos los nombres. Pero yo lo que quiero mostrar es que fíjense que aquí dice fulano de tal como descendiente de cristiano nuevo. Y estas personas, los padres de él, eran cristianos nuevos de origen sefardí, que emigró al nuevo Reino de León, hoy México, 1604-1610. Y hablan aquí de los ancestros de esta persona que ha sufrido de manera directa los castigos de la persecución del Santo Oficio de la Inquisición. Es decir, que estas personas que han hecho sus estudios, que han hecho sus investigaciones, son definitivamente descendientes de los judíos que fueron expulsados o que fueron obligados a convertirse al cristianismo. Entonces, mi presentación está estructurada de la siguiente manera. Voy a explicar cómo entré yo con mi presentación, con este tema, algunos conceptos que son importantes mencionar para poder desarrollar nuestro viaje. Voy a hablar de algunas comunidades emergentes con las que estoy muy ligada desde hace 2 meses y gracias a Ginny Milgrom, quien me presentó miembros de esta comunidad y poco a poco he conocido más y más gente. Así que Ginny, muchísimas gracias y conocí a Ginny también gracias a Lili. Luego haremos una conclusión y para finalizar les voy a dejar 2 preguntas. ¿Cómo, cuándo y por qué me inicié en este tópico? Hace como 3 años leí un artículo de unos bolivianos de Santa Cruz de la Sierra donde describían a una comunidad que no mezclaba carne con leche, que prendía velas a escondidas, que preparaba una comida viernes por la noche y la dejaba cocinar todo el sábado. Y yo dije, estos son judíos o descendientes de judíos. Cuando pedí comunicarme con ellos, el autor, uno de los autores del artículo me dijo que ellos no quieren ser identificados. Dije, ¿pero por qué? No quieren ser identificados, hay problemas de antisemitismo en la región, en Bolivia. Y yo dije, esta sociedad todavía se siente perseguida, no solo por el antisemitismo de hoy, sino también por ese estigma de la Inquisición. Ahora, ¿por qué me llama tanto la atención este tópico? Porque yo desconocía que existieran judíos o descendientes de judíos en zonas tan recónditas como las que hay hoy en día. Mi sueño, si Dios quiere, es una vez que me jubile, pueda ir a comunidades latinoamericanas y enseñar hebreo a los niños.
Me acuerdo que me dijeron, cuando yo lo comentaba, me dijeron, Rivka, ¿cómo vas a conseguir judíos en el fin del mundo, en lugares escondidos en Latinoamérica? Seguro que los voy a conseguir. Y de verdad que conseguí. Entonces, tenemos aquí algunos conceptos. Criptojudíos o anusim son personas judías que fueron obligadas a convertirse al cristianismo so pena de muerte. Y se convirtieron teóricamente, fueron como cristianos nuevos, pero en el fondo o a escondidas, y eso es lo que es anuncio, a escondidas, mantuvieron la religión judía. Y claro, muchos de ellos fueron capturados, pero otros pudieron salvarse y surgir. No estoy de acuerdo cuando algunos dicen que son conversos. Los conversos no es lo mismo que criptojudíos. Los conversos son aquellos que se convirtieron al cristianismo y mantuvieron el cristianismo y eliminaron el judaísmo de su vida. ¿Y por qué lo tengo entre signos de interrogación? Porque más adelante ustedes van a escuchar de mí que yo voy a hablar también de conversos, pero conversos al judaísmo. Verán aquí también que tengo la palabra que no me gusta pronunciar y que está en gris. ¿Por qué? Porque esta palabra la considero un insulto y es curioso mencionar que no se usó esta palabra en América, solamente en el territorio español, en la época de 1492 hasta 1500 durante la Inquisición en España o en Portugal, pero nunca en Latinoamérica. Y hablar de comunidades emergentes. ¿Qué son comunidades emergentes? Comunidades emergentes son aquellas comunidades que, cuyos miembros se han reunido con un objetivo común. ¿Cuál es? Buscar el judaísmo. Yo estoy trabajando con comunidades en Latinoamérica, principalmente Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Tengo varias personas que he conocido en México, en algunos lugares de Estados Unidos y también hacia el sur, Argentina y Chile. Voy ahora a hablarles de estas tres comunidades principalmente, Guatemala, Honduras, El Salvador, y un poco voy a hablarles de México y de otras comunidades que conocí, cuyos miembros he conocido. Cuando le pregunté, escuché una charla de Ginny hace casi 2 meses y ella comentó de que las comunidades emergentes estaban buscando rabinos. Cuando terminó la charla me comuniqué con Ginny y le dije, Ginny, yo no soy rabino, pero me gustaría muchísimo poder hacer algo por las comunidades emergentes y me gustaría enseñar hebreo. Yo tengo un título de hebreo que obtuve en Israel cuando estudié hace un poquito de años. Entonces ella me dijo, déjame comunicarme con una de las comunidades a ver si están interesados. Y me puso en contacto con la comunidad sefaradita de Costa Rica. Y conversé con Adasa y yo le dije a Adasa, sí, yo quiero enseñar hebreo a los miembros de tu comunidad o de la comunidad donde tú estás inmersa. Y me dicen, bueno, ¿cuántas personas? Le digo, máximo 12 para que así yo pueda tener una clase más interactiva, preguntar y responder y usando el enfoque comunicativo. Entonces ella me dijo, ok, comenzamos. Y decidimos dar la clase los lunes a las 9 de la mañana, hora de Chicago. Costa Rica era las
8 de la mañana, y también se agregaron otras dos comunidades, El Salvador y Honduras. Comenzamos nuestras clases y poco a poco ellos fueron abriendo sus corazones y comentándome del por qué querían estudiar hebreo, por qué les llamaba tanto la atención el regresar al judaísmo. Muchos de ellos han ido a varias religiones, todas las que puedan ustedes imaginar, pero finalmente llegaron a la religión judía y dicen que hay algo interno que les dice que pertenecen a esta comunidad, que pertenecen a esta religión. Y yo estoy convencida de que las personas que sienten eso es porque tienen una neshama, porque tienen un alma judía. Yo sé que no ha sido fácil para ellos ser aceptados en otros tipos de comunidades, digamos, ortodoxa judía, pero poco a poco ese acercamiento que ellos tienen hacia su comunidad es, como decimos en Venezuela, me quito el sombrero. Adasa me mandó la foto de David, quien es la persona que guía los rezos. No es un rabino, pero sabe mucho de alajot, sabe mucho de la Torá, y eso me hizo recordar mucho a mí cuando vivía en Margarita, en la isla. Éramos una comunidad de 25 familias judías, pero no teníamos rabino, y le habíamos dado el honor a la persona mayor que estaba ahí, era el señor Lancry, y él era el que nos guiaba en los rezos, en Shurim y todo, y hasta que pudimos tener nuestro propio rabino. Aquí ella me mandó una foto de su sinagoga donde se reúnen, y como ven están con collares festivos. Es la fiesta de Purim, y tenían acá también la cena para Hanukkah. Entonces, es una manera de poder mantener la religión judía en un lugar donde no hay tanto acceso para ellos. La otra comunidad que yo conocí y que conozco a través de las clases de hebreo es la comunidad Shemaya Ve'Avtalion en Armenia, El Salvador. Me comuniqué con Asher. Asher es uno de los miembros de la comunidad, es el presidente de la comunidad en El Salvador, y una de las cosas que a mí me pareció simpática es que me dice que las personas que viven en la región de Armenia conocen a los judíos con el nombre de los shalones. Yo le digo, shalones, ¿y por qué shalones? Porque ellos nos oyen que decimos Shabbat Shalom, y para ellos Shabbat Shalom, Shalom. Ok, ahí vienen los shalones. Y me dijo también Asher que él y su comunidad usan kippah y tzitzit y no se sienten avergonzados ni apenados. ¿Por qué? Porque eso es con ellos se identifican. Esta es la fachada de la sinagoga donde Asher y su comunidad están. Esta es la sección de los hombres. Tienen un rabino que creo, si mal no recuerdo, viene una vez al mes, y viene de otra comunidad que está en El Salvador, en la capital. Y algo que yo quiero compartir con ustedes, que Asher me compartió y a mí me emocionó mucho. Yo quiero que lo escuchen. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok, es el día de Purim, hacen Shaharit y están dando una de las canciones. Es de verdad que si yo lo escuchara sin ver la imagen, yo me imagino que es en una sinagoga sefardí ortodoxa. Lástima que no puedo escucharlo, no sé qué pasó.
si yo tuviera la oportunidad en otro momento, se los hago pasar. Otra cosa que me llamó la atención mucho y que Asher compartió conmigo es el queso que hace su familia. Como vemos, el apellido Cornejo es Asher Cornejo, el nombre de él en español es Frank, y el queso es bajo Ashgahá del Rav Hamsani, sí, y dice queso kasher halaf stam. Era la primera vez que yo oía la palabra halaf stam, y después pregunté a un rabino en Israel y averigüé y me dicen que halaf stam es hecho de leche que no es ordeñada por un rabino, por una persona judía, pero que cuando hacen el proceso del queso sí tiene ashgaha. Entonces, halaf stam. Mi otra comunidad es la comunidad Shahar HaShamayim. Es una comunidad que se encuentra en Guatemala, y Fernando, perdonen, yo apellidos no soy muy buena con apellidos, Fernando me mandó fotos también de su comunidad, porque yo sí les dije a Fernando, a Asher y a Daza que quiero presentar estas comunidades a un público, que sepan quiénes son ustedes y qué hacen y por qué lo hacen. Yo no soy historiadora, pero yo me siento muy orgullosa de esta comunidad. Esta es, como ven, es la tefilá, y tienen su Arona Kodesh, tienen un Sefer Torah donado, creo que por la familia de Fernando, pero algo que me llamó a mí mucho la atención es que si ustedes ven en la parte inferior, tienen Lujot Abrit, tienen Menorá y tienen Maguen David. Me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque uno de los miembros de otra comunidad me mandó esta foto. Esta foto es de una iglesia de Celedín de la época de la Inquisición en Latinoamérica. Observen que tiene la menorá y que tiene Lujot Abrit. Tiene acá la cruz para decir que es de una iglesia o que pertenece a la iglesia en Celedín. Pero yo creo que esto era antes de una sinagoga o pertenecía a una sinagoga. Entonces me dijo Fernando que el ebanista que creó este Arona Kodesh se inspiró en eso que él vio en Celedín, y vemos, tienen acá los Lujot Abrit, tienen la Menorá y tienen el Maguen David. Seguro que originalmente había Maguen David, pero la quitaron y pusieron el símbolo de ellos. Acá dentro está el Sefer Torah, que es precioso. O sea, yo no he estado en estas comunidades personalmente, pero he visto sus fotos. Tenemos aquí, como ustedes ven, Sukkot, tienen las Arbat Aminim, las palmeras, es el techo de palmera, tienen la fiesta de Purim con los niños, tienen la celebración de Shabbat para la comunidad. No es todos los viernes, pero yo me imagino que cuando hay invitaciones, hay guest, cuando hay invitados especiales. Algo que me llamó mucho la atención es esto. Ellos tienen 10 habitaciones para aquellos que son Shomrei Shabbat. Tienen habitación así para niños, habitaciones así, con baño privado. 10 habitaciones para aquellas personas que son Shomrei Shabbat, cuidan el Shabbat o cuidan los Hagim, que no viajan y no pueden montar carro. Entonces la sinagoga les facilita esto, me imagino, con un pago. Estas comunidades
yo les enseño hebreo los lunes a la comunidad de Costa Rica, Honduras y El Salvador, los miércoles a la comunidad de Guatemala, y a esta comunidad de Guatemala, Ginny me dijo, Rivka, hay otro grupo que vive en varios lugares de Estados Unidos, hay personas de Argentina, de Chile. Yo le dije, sí, pero ya yo comencé con el otro grupo, vamos a darle otro día. Entonces les di el día miércoles. Y gracias a Dios, en esos lugares la gente ha podido volver a su trabajo. Entonces yo no quería perder el contacto con ellos por la vitamina que ellos me dan, la emoción que ellos me dan. Entonces dije, vamos a trabajar los domingos. Entonces los domingos a la 1 de la tarde está el grupo de Guatemala y varios estados de Estados Unidos, Argentina, Chile, algunas personas de Costa Rica también. Los domingos a las 5 de la tarde tengo otro grupo, que es el de Costa Rica, Honduras y El Salvador. Pero entre estos dos grupos, sus miembros se quedan y dicen, Rivka, queremos conversar contigo sobre nuestras historias. Y entonces todo el domingo, desde la 1 hasta las 7 u 8 de la noche, yo estoy con ellos y a mí me satisface. Fernando me manda esta foto que tienen un área para niños, hay 15 niños en la comunidad, y lo primero que le pregunté es, Fernando, ¿hay alguien que le enseñe hebreo a los niños? Me dice, no, Rivka, ¿te molesta si yo le enseño? Yo no pido nada, yo solo quiero enseñar hebreo. Dice, claro que sí. Y los domingos a las 11 de la mañana me reúno con 10 niños. Es la satisfacción más grande. Brian, mi profesor de latino, dijo una vez en una de sus charlas, es una bendición del cielo. Él estaba dando algo y decía que para él eso reflejaba bendición del cielo. Para mí, poderle dar clase a los niños es una bendición del cielo. Le propuse a Asher también dar la clase a los niños y Asher me dijo, Rivka, vamos a esperar un rato. Le dije, no hay problema. En la clase del grupo de Costa Rica, Honduras y El Salvador, hay un niño. El niño más joven, o sea, el estudiante más joven que tengo es de 11 años y ustedes solo oyen la voz de él cuando él da las palabras o da las respuestas, ilumina toda la sala. No es que para mí los adultos no sean especiales, para mí son muy especiales, me quito el sombrero, pero los niños para mí son muy, muy especiales. Y otra cosa es, ¿qué hacemos en nuestras clases? Yo no enseño el alfabeto, sino que creamos palabras y con estas palabras ellos van aprendiendo el alfabeto, damos vocabulario, hemos comenzado a hacer conversaciones, utilizo Zoom, entonces los reúno en grupitos en el chat room y conversamos en hebreo, regresan y luego a manera de cerrar la clase jugamos, sea Kahoot, a veces les mando Quizlet y simplemente disfrutamos. Es algo que yo me siento de verdad con una gran bendición de que Ginny me haya presentado este grupo, que Lili me haya presentado a Ginny y todo esto sigue así y yo espero que Dios me dé salud y seguir adelante. Para concluir, yo quiero volver a traer el Tanaj, volver a traer un verso del libro de Job. Bueno, Vaomar im kini egva,
Bekahol Arbe Yamim. Yo desapareceré con mi nido y multiplicaré, agregué mis días como, ¿ok? Como Hol. Si nosotros vemos en la Torá varias veces la palabra Hol está traducido como arena y está traducido como palmera, de acuerdo con el contexto. Pero cuando nosotros decimos yo desapareceré con mi nido como arena, no encaja, al menos no personalmente. Con mi nido, con palmera, como palmera, no encaja. Entonces, investigué un poquito más y me fui también, Marcelo, en Zoom, imaginariamente. Me fui a Israel y descubrí que en el Mahon Mamre ellos traducen la palabra Hol como fénix, como el ave fénix. Entonces ahí sí tiene sentido. Yo desapareceré con mi nido y multiplicaré mis días como el ave fénix. La leyenda del ave fénix es que cada 500 años esta ave surge del fuego, surge de las llamas y vuelve a renacer. Y esto es una comunidad emergente. Estos miembros han surgido del fuego de la Inquisición y viven por siempre. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil ser judíos. Yo también personalmente he sufrido desprecio y antisemitismo en la universidad en Venezuela. Yo me crié, gracias a Dios, en un hogar judío ortodoxo, fui a un colegio judío, pero en la universidad, así como hubo profesores que me respetaban por ser judía, había profesores que solo ver mi nombre, Rivka Sar Shalom Abadi, donde quiera que lo ponga, era judía. Y entonces cuando el profesor leía la lista y veía Sar, le digo, soy yo, Sar Shalom Abadi, Rivka. ¿Tú eres judía? Sí, vete de mi clase. Digo, ¿qué? Vete de mi clase. Le digo, perdón, yo pagué, yo me quedo. Yo no doy clase a los judíos. Digo, eso no es problema mío, ese es problema de usted. Te voy a hacer la vida miserable. No le tengo miedo. Y así como ellos, tuve 4 o 5 profesores que me insultaron como judíos, pero como buena judía, terca, me quedé. Sí, sufrí con ellos, pero no les di el gusto de irme. Entonces, cuando yo veo a estos miembros de las comunidades, ellos me llaman a mí Morá y yo les llamo por su nombre, le digo, por favor, llámenme Rivka. Yo siento que yo aprendo muchísimo más de ustedes de lo que posiblemente ustedes aprenden de mí. Y somos participantes en una misma comunidad. Yo aprendo muchísimo y de verdad que me siento privilegiada de haberlos conocido. Entonces, para llevarse, antes de dar la palabra a las preguntas, tengo aquí 2 preguntas para ustedes que me gustaría que ustedes, una vez que terminemos la charla, se la lleven en su mente o en su corazón y piensen en posibles respuestas. ¿Qué tipo de debilidad humana vulnerable o de miedo indeleble siente la necesidad de tal poder sobre los demás? El poder de querer destruirnos y no pueden. ¿Cómo se pueden transformar estas cicatrices, el pasado de cada uno de ellos cuyos antepasados fueron quemados en la hoguera o que tuvieron que escapar en luminarias eternas? Transformar estas cicatrices en luminarias eternas.
Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Y muy bien, Rivka, hermoso el trabajo. Quiero decir que estamos con mucho delay, así que puede ser que nos choquemos un poco las voces, las preguntas, pero realmente hermoso, tal cual lo está reflejando. Hablé todas demasiado. Bueno, tal cual lo está reflejando muchos de los comentarios. ¿Sí, querías decir algo? Que sí, me fui mucho de tiempo, hablé de más. No, Nos quedaríamos toda la noche escuchándote, Rivka. Oh, gracias. Quiero decir, tenemos muchísimos saludos, muchísimas felicitaciones, y me uno a las felicitaciones por la excelente y espiritual labor que estás haciendo en estas comunidades. Realmente tenemos saludos de muchísima gente y, como dije, muchas felicitaciones por esta labor. Inclusive tenemos un mensaje de Adasa, que la nombraste y está aquí mirándonos. Ya vamos a llegar al mensaje. Yo quería preguntarte, y aprovechando y esperando que la gente pueda escribir sus preguntas, quería preguntarte si sabes en qué marco se crearon estas comunidades. Evidentemente buscando rabinos fuera del ámbito del judaísmo, no solo ortodoxo, sino de la vía judía normativa en general, ¿no? Y ellos funcionan, pero no todos son judíos o no están convertidos, digamos, sino Correcto. que simplemente han decidido seguir los ritos por su propia cuenta, ¿verdad? Sí, muchos de ellos se convirtieron, y es una de las cosas, cuando yo dije conversos, ahora son conversos al judaísmo. Retornados, les decimos retornados. Sí, retornados al judaísmo. Algunos están buscando la vía para convertirse. Algo que me llama mucho la atención es que los jóvenes de 17, 18 años tienen en su mirada hacer aliyá, irse a Israel. Son comunidades que han buscado, algunos me dicen buscan la verdad. Yo mucho no entiendo de eso de buscar la verdad, sino yo creo que buscan sentirse cómodos y saber que a este lugar pertenecen. Una de mis participantes me dijo algo que me ha quedado en mi mente y es: me robaron lo que es mío, lo estoy recuperando, es un derecho. Y eso me ha quedado en la mente y es verdad. Les robaron esa religión. ¿Ah? Qué emoción quedan esas palabras, ¿no? Sí, mucho. Es el hecho de que me quitaste algo que me pertenecía y ahora, y otra cosa que también me pareció, no es gracioso, pero interesante, dicen, nos fuimos de España, tuvimos que pagar soborno para que nos dejaran subir al barco. Ahora tenemos que pagar para regresar y recibir nuestra ciudadanía. Es irónico, pero... Y otra curiosidad, algunos de ellos o todos se integran a esta comunidad por un sentimiento común que tienen sobre sentirse judíos. No han hecho una investigación genealógica, no saben a ciencia cierta si pertenecen o no a familias que hayan sido obligadas a convertirse por la Inquisición o a huir de España. ¿Es un sentimiento o algunos de ellos? Correcto, Lili, tienes razón. Muchos porque sienten que son judíos y han buscado sus raíces, han buscado el DNA, el DN. ADN en español. Ajá, ok, el ADN, perdón, el ADN, pero otros simplemente sienten que ellos pertenecen a esto, que ellos pertenecen a esta sociedad. Y entonces tratan de conocer más, de aprender más de la religión y me imagino que luego seguirán
el camino a la conversión. Otros se han convertido. Lástima que no pude mostrar la grabación de la canción ahí en Purimes. Es impresionante. Es solo un minuto. Podemos ponerlo en algún artículo en Sefarad, luego hacemos un resumencito y la podemos dar a conocer. Okay. Así. Gracias, sí, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Sí, vamos a empezar, ahí fuimos pasando en el sobreimpreso de qué países estaban, luego te lo pasamos, Rivka, porque de todos lados, desde Comodoro Rivadavia en el sur de la Argentina hasta Londres, Estambul, estamos en todos lados. Ahí está Adasa, de la comunidad sefaradita de Costa Rica, que te agradece muchísimo el tiempo para con ellos. Bueno, Elena, que estuvo la semana pasada con nosotros. Kazaku Baruch te dice una labor que trae mucha satisfacción, dice Israel Maya, en las clases a la comunidad de Brasil desde Miami. Dice. Gracias. Aida Benaltalef, que ella es de Tucumán, la conocemos, muy buena charla. Qué interesante, dice Estela Barbut. Bravo, todos elogios. Ya van a venir algunas preguntas. Gran labor, ojalá sea imitado por muchos, dice Salo Sarfatis. Gracias. Me perdí aquí. Me emociona. Acá preguntan cómo comunicarse con Rivka. Bueno, cualquier cosa nos escriben y le hacemos el contacto. Sí, yo puse en los chats, puse nuestro mail. Nos pueden escribir a info@ccsefarad.com o a esefarad@esefarad.com y los ponemos en contacto con Rivka. Alberto Ferraro dice muy interesante experiencia y aporte de Rivka. Guillermo José del Solar, excelente presentación, qué gran labor. Bueno, acá viene una pregunta. ¿A qué comunidades de Argentina enseñas hebreo? Ya te están queriendo en estas latitudes. Lo que pasa que no enseño directamente en Argentina. Hay una persona que vive en Argentina y que se unió a nuestro grupo. Y quien quiera unirse, Baruch haba o Beruch haba. Shalom, mis hermanos sefaradíes, muy grata reunión, dice Elisheva de Miami. Reciban Berajot de Hashem, Todá Rabá. Israel Maya saluda. Andrea Vasconcellos, Rivka, gracias por todos, muchas gracias. Andrea Sí, dime. Andrea recibió ahora, ella va ahora a Israel a estudiar en la universidad. Está en nuestro grupo. Harold Bustos, colombiano, desde la ciudad de Natal, en el noreste brasileño. Miguel Muñoz también felicita. Todos felicitaciones, Rivka. Rivka, para conocer mis ancestros, ¿por dónde debo empezar a buscar mi genealogía? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Hay varias direcciones donde uno puede buscar los orígenes. Ginny me mandó una vez la dirección de uno, yo se lo puedo mandar a Lili y a Fernando y entonces ella se los hará llegar, pero te lo puedo dar también en la clase. En realidad es más simple porque Ginny dio una conferencia para nosotros hará algo más de un mes y la conferencia completa con los recursos de internet para la genealogía está en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube y también en el canal de Facebook. Así que ahí pueden escuchar completa la conferencia de Ginny sobre este tema. Bueno, siguen las felicitaciones de Sofía. Matu Salama dice, los judíos siempre resistiremos y triunfaremos. Oh, sí, 100% de acuerdo. Excelente ilustración, grandioso testimonio, dice José Royce. Yoshua Alcántara, gracias Rivka, yo recibo sus clases y son lo mejor, dice Yoshua Alcántara. Gracias, Yoshua. Beatriz Eugenia. Tienes una A. Beatriz Eugenia Burgos Arango dice, muchas gracias, qué linda labor que haces. Saluda a Israel Maya, inspiradora y hermosa labor de Rivka, su empeño y entrega, dice Hernando.
cómo comunicarse con Rivka. ¿Tienes tú alguna página, puedo algún entrar Instagram? acá en mi chat. Puedo entrar en el chat. Pueden darle mi dirección, es Shahar 36, o a través de la Universidad Pues los que se comuniquen con nosotros nos mandan un mail a info@ccsefarad.com y lo mandamos. Bueno, acá te quiero ver, Rivka, con esta pregunta. Okay. Aunque no te guste hablar mucho de eso, ¿por qué el nombre de Marranos? Ok. Marranos, como ustedes saben, significa cochino, significa cerdo, y considero que ellos utilizaban en España ese nombre fue porque, según los inquisidores y según los que odiaban a los judíos, teníamos sangre impura. No había esa limpieza de sangre. Nosotros no pertenecíamos a ese grupo de limpios. Y entonces los cochinos, estos son los cochinos, estos son los que tienen sangre sucia. Pero algo curioso, que también cuando estuve en Israel, en el año 2010, también investigué algo sobre las palabras que utilizan para los judíos, palabras como perro, cochino, relacionados con animales que identificaban a los judíos. Entonces, me llamó mucho la atención y por eso por ahí investigué lo de los de marranos. Y otra cosa que es interesante, según he escuchado, no sé por qué le llaman a los judíos sucios o a la persona sucia le llaman cochina, si el cochino es uno de los animales más limpios. Yo puedo agregar alguna cosa. Primero la saludo a Blanca, que es alumna de nuestros cursos de ladino, y quería comentarte que un fenómeno particular también sucede en Portugal, en la ciudad de Belmonte, una historia aparte que no tiene que ver con América, pero tuve oportunidad de estar varias veces con la comunidad. En Porto la comunidad también es de retornados, y ellos también tienen una hermosa sinagoga en la que tienen servicios religiosos. En este caso ellos están bajo el ala de rabinos israelíes que vienen a asistirlos. Y la primera vez que estuve, a mí también me llamaba la atención que ellos a sí mismos en Portugal se llamaran marranos. Entonces les pregunté si sabían que para la lengua castellana marranos no es una palabra agradable para llamar a una persona. Y me miraron sumamente extrañados. Para ellos la palabra marranos no tenía este significado ni de cochino ni de cerdo. Ellos se llaman a sí mismos así. Los que ya se han convertido nuevamente al judaísmo se llaman retornados, y los que todavía están en este trámite o los que recién comienzan con sus asistencias a las clases y todo, se llaman a sí mismos marranos. Así que, y ellos estaban muy contentos, por eso a mí también, como a ti, me hace mucho ruido, me parece que es como una mala educación, como una mala palabra para llamar a alguien de esta manera. Y sin embargo, ellos no lo veían de esta forma y ahora entiendo lo que ellos sienten a pesar de que nosotros pensemos diferente, ¿no? Diferente. Gracias, Lili. Bueno, muy bien, seguimos. Antes de continuar, quiero decirle que ahí abajo está pasando la dirección de donde pueden hacer donaciones que nos permitan bancar todo esto, poder sostenerlo. Así que quien quiera hacer alguna donación al Centro Cultural Sefarad puede hacerlo a la dirección de paypal.me/esefarad. Y seguimos con las preguntas. Acá Jacob te manda saludos, se ve que es alumno tuyo, porque dice Morá Rivka. Y desde Honduras, Jacob, Sara y Binyamin. Binyamin es el niño de quien yo hablaba que estaba en el curso del grupo de Argentina.
Ruth Greenbaum. De Argentina, no, de Costa Rica. Ruth Greenbaum también dice súper interesante, felicitaciones. Paso un poco rápido para tratar de que entren todos los que pueden. Esta Raquel Sonara con la Cabot, felicidades por tu obra y por integrarlos. José Royce, deseo orientación para encontrar información genealógica de judíos sefaraditas migrantes de Curazao a Colombia, especialmente a la costa norte. No sé si es tu tema Rivka, si puedes decir algo. No, sí, los judíos que llegaron a Curazao, llegaron de Ámsterdam, y la mayoría son sefardíes. Hoy en día la comunidad ha estado con mucha asimilación, al igual que otras comunidades del Caribe, pero para poder conocer más de la comunidad de Curazao necesita ir, porque ahí hay muchísima información. Sobre todo tienen la sinagoga Bet Emanuel, y está también el cementerio, que es otra fuente excelente para identificar sefardíes. Y en cuanto a Colombia, escuché, no sé si, no he estado nunca en contacto con ellos, escuché que también hay comunidades emergentes allá. Muy bien, por aquí la perdí, pero preguntaban cómo saber el nombre de la conferencia de Ginny. Quiero decirles que en sfarad.com/tv, ahí están todos los videos de todas las conferencias que se han dado, incluyendo la de Ginny. Acá Pirincho dice, conozco a Rivka de hace muchos años y no dejo de sorprenderme su tremenda capacidad, su energía incansable y su calidad. Pirincho es Fernando Kasakevich. Sí, él es del que vive en la Patagonia, el juez. Pregunta acerca de qué comidas hacen estas comunidades de Centroamérica según las reglas del kashrut. ¿Sabes eso? Bueno, hasta donde tengo entendido, una de ellos es que ellos no mezclan la carne con la leche. Otra cosa es, hacen el jamín, que en los ashkenazim le llaman sholent. Hacen los buñuelos para Hanukkah, y en los sefardim hacen los latkes. En los ashkenazim hacen los latkes. ¿Qué otra comida me dijeron? Algo interesante que me dijo la misma persona que me mandó la foto de Celedín es que tienen en Celedín una sopa que se llama la sopa del pan, pero realmente le dicen la sopa del matze, y creemos que debe ser matzá, y debe ser como las pelotitas de matzá. No, hay una comida sefaradí para Pesaj, que es una sopa de tiritas de la planchita de matzá. O sea que no tiene que ser bolitas. Tenemos nosotros también una sopa de matzá, de las hojas de la matzá cortadas en tiras. Sí, pero lo interesante es que ellos no le dicen matzá, ellos le dicen mase. Y entonces eso es lo que le ha llamado la atención a esta persona. Bien, saludan desde Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Raúl Pesas desde México, porque lo conocemos, también saluda. Mira esta, Asinab, comunidad israelita del noreste de Brasil, gustaría unirse a este grupo. No sé claro. si se refiere al de Rivka o al Centro Cultural Sefarad, en ambos son bienvenidos. Exacto. Y algo interesante que vi en la película de Niños de la Inquisición, vi la película donde mostraban unas imágenes de la sinagoga de Arrecife en Brasil, y había una pared donde ponían papelitos que parecía el cótel. Sí. También hay una comunidad emergente, calculo también, en Belém do Pará, en Brasil, en la Amazonia. También ellos buscan retornar, ¿no? Y aquí tenemos Rubén Darío Rueda de Colombia.
que dice que los judíos sefaradíes se entraron por Coro, en Venezuela. Correcto. Quiere saber si tengo líneas genealógicas judías sefaradí. Hay que investigar, hay que poner mucho tiempo y dedicación para averiguarlo. Sí, y en cuanto a los judíos de Coro en Venezuela, los judíos de Coro, ¿cómo es? Sí, cuando hubo problemas en Curazao, llegaron muchos judíos a Coro, y de Coro pasaron a Maracaibo, y de Maracaibo pasaron a Caracas. Algo curioso en la comunidad de Coro en Venezuela, recuerdo que hace como tal vez 40 años, fuimos de excursión al colegio a la comunidad de Coro, y recuerdo que yo me entrevisté con una persona de apellido Curiel, tenía como 80 años, y por educación yo le dije, señora, ¿cómo es? O, yo no sé qué le pregunté, pero sí recuerdo que le usé la palabra señora, y entonces ella me dice, señorita, tendré 80 años, pero nunca he estado casada. Digo, I'm sorry, señorita. Y lo interesante que estos Curiel son los únicos Curiel judíos que mantuvieron la religión, porque luego cuando se mudaron a otras regiones de Venezuela, entonces se asimilaron. Y es lo que pasa, que muchas veces hay personas, pienso, que se asimilan bien porque sienten rechazo de su propia comunidad, o bien por otra parte quieren ser aceptados. No sé. Pero eso es otro tema que ahí no me quiero meter. Bien, aquí te saludan Beatriz Cooperman, te saluda desde Buenos Aires, que compartió contigo en el Majón Greenberg. Oh, cool. Hace muchísimos años. Me encantaría si me escribes, Beatriz. Bien, Raquel Sonana dice, nos han quitado mucho, sin embargo, eso nos ha dado más fuerza de unión y de identidad. Y la sangre llama tarde o temprano. Correcto. Y eso es lo que yo decía cuando hablaba de la Neshama, cuando hablaba del alma que tienen ellos, es porque por sus venas corre, aunque sea un poquitito, sangre judía. Yo no digo que todos son judíos, pero si mueves tu árbol familiar, una manzana judía cae. Qué placer saber que está Ernesto Cassés también escuchando, dice Rivka, es increíble la charla y un ejemplo para el mundo sefaradí. Tu enseñanza y ganas de enseñar son únicas. Wow. Hermoso, y si viene de Ernesto Cassés vale doble. Gracias, Ernesto. Preguntan qué significa chuetas. Bueno, eso es para otra charla. Ahí tenemos que... ya vamos a hacer... de Mallorca. Sí, pero ya lo vamos a traer al amigo Segura para que hable del tema. Te saludan desde Tus Pagos, desde Venezuela. Te saluda Benjamín desde Honduras, Morá Rivka. Excelente, brillante exposición, dicen desde Santa Ana, Costa Rica. En la película El último sefaradí con Eliezer Papo hablan de la diáspora, pero yo voy a usar esto para contarles que, a ver, lo tengo acá, que Eliezer Papo va a estar este domingo en el primero de los encuentros de Al-Had, los encuentros de los domingos en el que se va a hablar solamente en ladino. Ahí va a estar Eliezer Papo también, así que viene la oportunidad para hacer notar eso. ¿Dónde se puede ver la película El niño de la Inquisición? Esa no sé dónde está. Sí, no tenemos pasado mucha película. Andrea me mandó el link y lo vimos, pero ya eso lo quitaron. Sí, yo creo que está bajo derechos, no está fácil de ver. No, solamente ya no está público, no es público. Dicen que Curiel también hay en Colombia, en La Guajira, llegaron de Coro, hay dos familias Curiel en Chile, y agrego que bueno, en Argentina también hay muchos Curiel y son todos, no sé si todos, pero muchos son judíos. Sí, no, en Venezuela los Curiel que habían se asimilaron,
pero en Curazao, hasta donde tengo entendido, hay varios Curiel que son judíos. Pero los de Muy Venezuela bien. tengo entendido que se asimilaron. Bien, yo creo que con esto ya Tenemos podemos ir. muchísimos saludos, queremos decirle que se los vamos a pasar a Rivka cuando termine, les vamos a pasar todos los saludos que no pudimos decir para no extender tanto la presentación. Bueno, lo siguiente que tenemos es que los esperamos este domingo, se dice Al-Had en ladino, por eso se llama Encontros Al-Had. Los vamos a esperar con muchas ganas para que escuchen unas charlas totalmente habladas en ladino. Aquí no tenemos, no vamos a introducir ninguna otra lengua. Pero además es bueno saber dos cosas. Una, que esto es a la 1 del mediodía, hora de Argentina. Saque cada uno la cuenta, porque está pensado para que de todos lados del planeta más o menos puedan entrar, tanto los europeos como los americanos. Y lo segundo que es importante, que no hace falta saber ladino para entenderlo. Cualquier persona que hable castellano va a entender el 99.9% de todo lo que se diga. Va a ser muy interesante, va a ser volver a las comunidades sefaradíes, reviviéndolas ahora en encuentros que van a ser todos los domingos a la misma hora, a la 1 del mediodía, hora de Argentina, y va a ser muy interesante, va a estar altísimo nivel, va a estar la directora de la Real Academia del Ladino, va a estar las personalidades más importantes del ladino hablando exclusivamente en ladino. Así que están todos invitados y, por supuesto, recordarles que en el encuentro de los jueves tendremos la semana que viene a la Chuchi, a María Esther Silverman de Sibiner, que nos va a hablar de la ruda, una de las grandes tradiciones, no solo sefaradíes. Lo voy a encarar de los sefaradí, pero no solo sefaradíes, sino que además nos va a enlazar con los aborígenes, las comunidades originarias. Va a haber muchas sorpresas con este tema, que además ella maneja muy bien todo el tema de las tradiciones. Bueno, nos resta agradecerle a Rivka por haber estado con nosotros, por habernos contado esto que gracias a ti. de su labor tan a corazón abierto. La quiero felicitar por eso y por sus conocimientos y por sus ganas de ayudar. Y la verdad que ha sido precioso escucharte. Te agradezco mucho. Gracias, Marcela, gracias a ti. Con nosotros y a nuestros oyentes, que no se ha ido ninguno desde que empezamos. Tenemos casi 200 personas constantemente escuchando en los diferentes lugares y no los estoy contando a todos. Si alguno lo dejé afuera, no está en los casi 200, me disculpan. Y los esperamos en las próximas actividades. La siguiente, como dijimos, comienza este próximo domingo y como dijo Marcelo, no es necesario saber de ladino ni de nada, simplemente escuchar con las mayores personalidades que podemos tener de la cultura sefaradí y del ladino en general. Y los esperamos el próximo jueves en este mismo horario y por estos mismos canales para la charla sobre la ruda. Creo que con esto... Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por estar y por sus lindas palabras. Gracias.